Hola, soy José Barato. En este vídeo voy a tratar de explicar cómo podríamos navegar por los procesos del PMBOK para, bueno, pues tener eh, una estructura conectada de los procesos. Y bueno, pues advierto que esto es algo complicado, es algo complejo, es mucha información, pero bueno, esto es un complemento a la forma tradicional de ver estas explicaciones, pues área por área o proceso a proceso, que siempre nos hace que perdamos el hilo. Quizá esto ayuda a que, bueno, pues conectemos bien la información y estructuremos mejor la cabeza. Si tuviéramos que explicar el PMBOK a un profano, bueno, pues ¿qué le diríamos? Pues un proyecto es algo que se gestiona como una caja negra. Aquí hay un cuerpo de conocimiento muy estructurado. La gente no tiene por qué conocer los detalles, para eso estamos los project managers. Pero bueno, desde fuera, ¿qué se verá? Pues que alguien solicita un proyecto y finalmente ese proyecto termina y se transfiere el resultado a un cliente. No gestionamos el proyecto de cualquier manera, no gestionamos aisladamente, hacemos el proyecto en una organización ejecutante, por eso tenemos que contemplar unos factores ambientales de empresa, tenemos que usar unos activos de procesos de la organización, eh, tenemos que utilizar, eh, digamos, utilizar ciertos grupos o trabajar con ciertas personas obligados por la empresa en la que estamos o el cliente para el que trabajamos. El proyecto a veces no hacemos todo, sino que a un tercero o a varios les encargamos unas partes y estos son vendedores para el PMBOK. A ellos hay que pedirles propuestas y tenemos que cerrar contratos para regular los trabajos o controlar los trabajos que van a hacer, ¿no? Hacia afuera también se ve que el proyecto pues genera una documentación, una especie de dossier de proyecto donde queda constancia pues de cómo se justificó el proyecto, cómo se planeó, cómo se ejecutó, cómo se cerró, cómo se controló, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es mucha documentación, bueno, depende del proyecto, pero esa documentación es muy importante tenerla bien controlada para el project manager, ¿no? Si entramos, podríamos organizar estos procesos, este detalle de gestión en los grupos de procesos que propone PMBOK. El encargo que solicita el sponsor podría entrar en el grupo de procesos de inicio y aquí, en el grupo de procesos de inicio, pues desarrollamos el acta de constitución del proyecto. Ese acta de constitución del proyecto también se tiene como entrada para identificar a los interesados, es decir, para quién va a ser el proyecto. El proyecto terminará cuando estos interesados superen o alcancen sus expectativas. Entonces, desde el principio, tenemos que saber para quién es el proyecto y a veces esto nos hace decidir que el proyecto pues es un no-go, ¿vale? No hacemos el proyecto porque pues hemos tenido problemas con ciertos interesados o es de mucho riesgo por culpa de ellos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esto tiene sentido, hacerlo mientras el proyecto todavía no se sabe si se va a hacer o no se va a hacer. Si se va a hacer, debe quedar una constancia escrita que se llama Project Charter. Entonces, este Project Charter y este registro de interesados, pues son salidas cuando el proyecto se ha aprobado, se ha decidido que el proyecto es justificado y la organización pues se ha comprometido en emplear unos recursos en realizarlo. Y a partir de ahí pues ocurre el proyecto. Al final entregaremos, pero bueno, hay mucho que hacer y eso también se puede estructurar. Lo primero que dice PMBOK es que tenemos que sacar la bola de cristal, no tenemos que pensar antes de hacer, tenemos que ordenar bien esa visualización de, bueno, pues de qué se pretende en el proyecto, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cuánto va a costar, cuánto va a tardar, todo, pues como si tuviéramos una gran bola de cristal, tenemos que planificarlo. Y bueno, es difícil porque al principio no tenemos toda la información. Bueno, pues donde no sepa, tomo supuestos con el fin de cerrar una planificación lo más completa posible. Y tampoco me olvido de seguir actualizando esa planificación a medida que voy avanzando en el proyecto y va apareciendo más información y voy descubriendo nuevos riesgos, nuevos datos, nueva información. Eso es la planificación gradual, que bueno, pues es cada vez más frecuente. Cuando termino este grupo de procesos de planificación, ¿qué tengo? Tengo un plan, ¿vale? Y ese plan, que es un gran instrumento para comunicar y para tranquilizar a muchos interesados de qué se pretende de ellos y cómo van a tener su información, sus comunicaciones y, bueno, y todo esto,
pues hay que utilizarlo durante el proyecto, ¿no? Y además está vivo, no es algo que cerremos, lo cerramos cuando cerramos el proyecto. Ese plan es como una partitura de lo que hay que hacer, ¿vale? Y lo que hay que hacer, bueno, pues aquí lo ejecuto, ¿vale? Aquí hago que las cosas se hagan en el grupo de procesos de ejecución. Aquí no diagnostico si voy bien o voy mal. Me interesa ser eficiente, hacer que las cosas se hagan. Para saber si voy bien o voy mal, hay otro grupo de procesos que se llama monitorización y control. ¿Vale? Aquí, sabiendo lo que está ocurriendo, es decir, los entregables que se han producido, cuando no hay entregables, pues tenemos comunicación. ¿Vale? Pues esas comunicaciones que se han tenido, pues también me sirven para juzgar si el proyecto va bien o va mal. Y bueno, pues lo que no queda entre entregables o comunicaciones son datos brutos, datos en bruto que yo utilizaré para diagnosticar si voy bien o voy mal, porque es muy importante tomar acciones preventivas para evitar que al final haya desviaciones sobre el plan. Ese plan que tenemos aquí bien pensado queremos cumplirlo y digamos para eso nos ponen al frente al Project Manager, para evitar que haya mucho sobrecoste, mucha desviación en plazo, etcétera, ¿no? Entonces, este gran documento, este documento que compila pues todos los planes subsidiarios y toda la pensada, ¿vale? Que como digo está vivo, pues lo utilizo como input aquí en los procesos de ejecución, control y cierre. Lo más característico del proceso de ejecución, como ya he dicho, es que bueno, pues hay entregables que se producen, que se terminan, todavía no se entregan al cliente, aquí habrá que opinar si son buenos o malos. También es característico que aquí se producen contratos, cuando aquí planificamos que no todo lo hacemos nosotros, sino que hay una parte en esta decisión de hacer o comprar, pues hay una parte que queremos comprar. Y también, bueno, pues saldrán documentos de las adquisiciones como las RFPs que tenemos que usar, las Request for Proposals, etcétera. Bueno, pues todo esto aquí ejecuto la contratación y finalmente decido a quién le doy cada parte y firmo, bueno, firman un contrato, y ese contrato aquí me sirve para gestionar esos trabajos que debe hacer un tercero, ¿vale? También tengo otra información característica, como son los incidentes, que yo debo utilizar como entrada para opinar si el proyecto va bien o va mal. Y lo que sale de monitorización y control, pues es que esos entregables que se entregan aquí, pues finalmente aquí el cliente los acepta y yo voy computando, bueno, el que poco a poco me van aceptando los entregables. Cuando me aceptan el 100% de los entregables, pues ya me atrevo a formalizar un cierre. Antes no, ni se me ocurre, ¿no? Pero bueno, es muy importante que el cliente acepte y no lo acepte todo al final. Digamos, es muy difícil que lo acepte todo en bloque, por eso los entregables van ocurriendo poco a poco y voy sumando entregables aceptados hasta que tengo el 100%. ¿Vale? Hacia atrás salen pues información que nos redirige o nos completa la partitura. Aquí tenemos una partitura grande, ¿vale? Que es el plan, pero también tenemos cambios que tenemos que añadir. Es como si tuviéramos dos partituras para dirigir el trabajo que tenemos que hacer aquí, ¿vale? Entonces esos cambios que aquí pues no hay tiempo para decidir si se hacen o no se hacen, pues se solicitan. Aquí se deciden si se aprueban o no. Si se aprueban, pues van aquí y es más partitura para realizar el trabajo. También tenemos otras informaciones a comunicar. Estos diagnósticos deben fluir como información a comunicar al grupo de interesados. Por eso son estos informes de desempeño, pues entran por ahí para distribuirlos. Y también tenemos mediciones de control de calidad que nos permiten asegurar la calidad. La calidad se asegura en la ejecución y se controla en el control. Bueno, entonces si entramos en cada una de las áreas, no puedo entretener mucho tiempo porque saldría muy largo, pues vemos un poco las grandes partes que al final se traducen en procesos, en los 47 procesos del PMBOK. ¿Vale? Yo creo que esta forma es más interesante de seguirla, ¿no? De esta forma estoy conectando mejor la información. La bola de cristal pues tiene como tres grandes patas, ¿no? El corazón de la planificación está aquí en el centro, ¿vale? En todos los proyectos yo tendré que hacer siempre cosas, ¿no? Pero hay veces que por no hacer ciertas cosas, por no planificar riesgos, calidad o adquisiciones, pues el proyecto es un fracaso. O sea, si busco en un análisis post-mortem dónde está la semilla del fracaso de un proyecto fracasado, generalmente está aquí.
¿vale? Está en que el proyecto fracasó porque de repente ocurrió algo inesperado que tumbó el proyecto. O porque le entregamos al cliente algo que rechazó de plano. O porque las contrataciones que bueno, pues previmos que teníamos que hacer, pues no las controlamos bien, no las planificamos bien, no tomamos las precauciones necesarias y al final pues tuvimos que ir a juicio con estas empresas, con estos terceros, y fue un desastre, ¿no? Entonces los grandes desastres se fraguan aquí. Esto es aguas arriba donde ocurren los desastres de los proyectos. Cuando decimos fail to plan is plan to fail, pues justamente es hacer mal la planificación aquí. ¿Vale? Esto garantiza generalmente un fracaso, o cuando ocurre el fracaso, si la culpa es la mala planificación, pues hay que buscarla aquí, ¿no? Y luego hay cosas que siempre hacemos, ¿no? Siempre planificamos el alcance, porque siempre hay que determinar qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Los recursos humanos, porque los proyectos no los hacemos nosotros, sino que los hace un equipo. Los interesados, que son aquellos que tienen que estar contentos para cerrar el proyecto, pues también tenemos que identificarlos. Bueno, ya están identificados, tenemos que planear cómo gestionarlos. Tenemos en todo proyecto que comunicar. Un project manager está el 90% del tiempo comunicando. Bueno, pues aquí vamos a inventar esas reglas de cómo comunicar en este proyecto concreto. Y también tenemos que determinar las actividades, o sea, ese alcance, pues ahí tengo claramente qué voy a hacer, qué no voy a hacer, y en lo que voy a hacer pues tendré los entregables, pero no sé cuándo conviene hacerlos para no terminar con retraso, ¿no? Bueno, aquí empieza ya esa dimensión temporal, las actividades, y a esto se le da una segunda vuelta y se cierra un cronograma. Aquí tengo la línea base de alcance, pero las líneas bases de cronograma y costes pues ocurren aquí, en esa segunda vuelta, que está ya muy próxima a generar el plan del proyecto, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues entraríamos y veríamos los procesos en los que consiste planificar la línea base de alcance, planificar la gestión de alcance, recopilar requisitos, definir alcance, crear la EDT, y así tengo la línea base de alcance que se compone pues de la EDT, del enunciado del alcance del proyecto y del scope statement. Y, ¿dónde estás? Sí, el enunciado del alcance del proyecto. La EDT y el diccionario de la EDT, perdón. Bueno, si subimos, planificar la gestión de recursos humanos, comunicaciones e interesados, lo tendríamos aquí. Aquí vemos qué entradas, salidas, técnicas y herramientas tiene cada uno de los procesos, y está bien agrupar estos tres porque bueno, son muy parecidos en las técnicas que se usan y lo que se pretende, ¿no? Y en planificar las actividades, pues hasta que llegamos a cuánto dura cada actividad y cuándo está previsto, qué recursos están previstos, pues está esta secuencia lógica en la que, bueno, pues primero planifico la gestión del cronograma, identifico las actividades descomponiendo el alcance. Aquí salen ya unas listas de actividades, etcétera, ¿no? Secuencio las actividades, estimo los recursos de las actividades, determino cuánto duran, tengo técnicas, herramientas para estimar aquí abajo, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo esto, luego aquí se le da una segunda vuelta y se acaba planificando, digamos, cerrando un cronograma, ¿vale? Con herramientas que hay por aquí abajo, técnicas que hay por aquí encima, y nos queda desarrollar la línea base de alcance, que está también muy influido por los tiempos. A lo mejor, pues si no tenemos una financiación determinado mes, nos influye en cómo tenemos que proponer un cronograma. Entonces está bien también tener estas dos áreas próximas antes de cerrar el plan. Aquí tendríamos cómo avanzamos en la planificación de costes, primero sabiendo cuánto van a costar las actividades, y finalmente pues bueno, esa proyección temporal que es la línea base de costes, ¿vale? Entonces todo lo compilamos en un plan de proyecto, por eso es área 4, integramos muchísima información que vienen de otros procesos y vienen también de estos que tenemos aquí al lado, ¿vale? Y tenemos el plan del proyecto aquí, el plan de gestión del proyecto. El corazón de la planificación que yo tanto me interesa recalcar, que es lo más importante de la planificación, pues podemos resolverlo de esta forma. Tenemos por un lado los riesgos y por otro la calidad y las adquisiciones. Calidad y adquisiciones, bueno, pues son dos procesos que se planifican
Y riesgos, pues tiene su ciencia, pues de analizar bien los riesgos, identificando, haciendo el análisis cualitativo, cuantitativo, y el re-register, el registro de riesgos, pues ya va saliendo de ahí. Y finalmente, pues planifico la respuesta a los riesgos que voy a predeterminar, ¿no? Bueno, pues todo eso está muy bien estructurado en el PMBOK, no me entretengo más, ¿vale? Y lo tenemos compilado en un plan, ¿vale? También del plan de adquisiciones salen documentos de las adquisiciones que me influyen otra vez en el inicio. El inicio puede tener cierta documentación de adquisiciones si estamos empezando un proyecto como resultado de que hemos firmado un contrato, ¿vale? Somos el proveedor, ¿ok? Bueno, pues llegaríamos a la ejecución. En la ejecución, pues tenemos aquí que el corazón de la ejecución del proyecto ya no es la calidad y las adquisiciones, ni los riesgos. Aquí los riesgos no se ejecutan, se controlan, lo veremos después. Pero es muy importante comunicar y liderar, ¿vale? Al final el proyecto no lo hacemos nosotros, lo hace un equipo y tenemos que esperar que tengamos un buen equipo cohesionado y que sea sinérgico. Y bueno, el 90% del tiempo estamos comunicando, ¿vale? Comunicamos con los interesados y aquí también hay dos procesos, ¿no? Lo que hacemos aquí a nivel integrador pues es dirigir y gestionar, ¿eh? Como si fuéramos el director de orquesta, pues tenemos que seguir una partitura doble, ¿no? Tenemos el plan y tenemos los cambios aprobados. Bueno, pues eso tengo que hacer que ocurra, ¿vale? Y aquí me interesa la eficiencia, no quiero pensar. Cuando algo no cuadra, pues solicito un cambio, ¿vale? Y ya se decidirá en el control si se hace, o sea, si se aprueba o no se aprueba, ¿no? Entonces el corazón son estas dos grandes patas, por eso está en el centro, que significa comunicar y liderar, ¿no? La comunicación, pues es gestionar las comunicaciones, o sea, todo lo que he prometido que voy a comunicar en este plan lo tendré, pues tengo que hacer que ocurra, o sea, esos activos que al final son documentos que van fluyendo, pues tengo que hacer que ocurran y los informes de desempeño que vienen del control también tengo que hacerlos llegar a los interesados adecuados, ¿no? Y también tengo que hablar con los interesados. Esto no es procedimentar documentos que les envío, a lo mejor es directamente face to face, hablar con ellos y estar pulsando si van cumpliendo sus expectativas o no. Aquí hay muchas habilidades de gestión, como ven, interpersonales. Y bueno, pues lo que no cuadra, pues solicito cambios, ¿vale? Y bueno, pues cuando veo que aquí tengo problemas, pues ahí anoto esos incidentes. No los quiero resolver porque estoy ejecutando, ya lo resolveré en el área de control, ¿vale? Esos incidentes salen por aquí, esos comunicados salen por aquí y todo eso pues luego se compila y se integra en el control para medir si el proyecto va bien o va mal, ¿no? En el área de recursos humanos, pues aquí el project manager no puede hacer el proyecto, tiene que hacer que un equipo lo haga y eso pues bueno, es muy largo y muy interesante, ¿no? Es todo un monográfico, las habilidades interpersonales que hay que tener para que para ser un buen líder, ¿no? Entonces, lo que sí me toca como project manager es adquirir a las personas que, bueno, pues yo creo que van a suponer un buen equipo. Y esto depende de mí, lo demás ya no depende de mí, pero ahí sí tengo una voz importante, ¿no? Y merece la pena luchar, ¿vale? Y negociar y, bueno, pues utilizar técnicas para conseguir que las personas que yo quiero en mi proyecto estén, porque si las personas que configuran el equipo no están preparadas, el proyecto va a ser un fracaso. Entonces aquí me la juego y tengo mis opciones, ¿no? Una vez que ya he decidido que el proyecto va a contar con ese equipo, bueno, pues tengo que depender de ellos. O sea, al final depende de ellos que se formen como equipo. Yo puedo liderar, pero depende de ellos que al final ocurra esa magia de que acaban siendo un equipo. Aquí PMBOK pone dos procesos. Uno para bueno, pues facilitar, que es el 9.3, desarrollar el equipo del proyecto. Aquí hay actividades de formación, de team building, etcétera. Y cuando las cosas van mal, pues hay que gestionar, hay que dirigir el equipo, ¿vale? Esto es como lo típico, ¿no? La zanahoria, es decir, los medios para que el equipo se forme, tengo que procurarlos. Lo más interesante, por ejemplo, si podemos, es hacer que el equipo esté en una sala, ¿vale? Para que no tengan una osmosis de comunicación y que
fluya la comunicación entre ellos y bueno, pues se entiendan poco a poco mejor, ¿no? Y al final acaben siendo un equipo. Bueno, pues eso, si están separados ocurre más difícil, ¿no? Y aquí cuando las cosas van mal, pues a veces tengo que hacer cosas dolorosas como solicitar pues que alguien del proyecto que no encaja pues salga y se reemplace por otra persona, ¿no? Esto, desde el punto de vista de PMBOK, sería un cambio más. Bueno, pues esto es importantísimo, por eso está aquí en el centro, y ya es menos importante ejecutar la calidad y las adquisiciones. Aquí es el QA, el Quality Assurance, hacer que bueno, el proceso que estamos siguiendo pues conduzca a unos buenos resultados, ¿vale? Y eso que hemos planeado, pues hacerlo cumplir. Y aquí pues es contratar a esos proveedores que hemos predeterminado que van a hacer ciertas partes del proyecto. En el grupo de procesos de monitorización y control, pues otra vez tendremos un centro, un corazón del control que sería pues evitar que el scope creep, la degradación del alcance. Ese es lo peor que nos puede ocurrir como project managers, cuando nos están cambiando todo el tiempo el alcance. Entonces ya no tenemos un proyecto, tenemos otra cosa, ¿no? O sea, tenemos que por lo menos tener claro qué requisitos tenemos que hacer y ir a ellos. Cuando están cambiando todos los días los palos de la portería, pues no sé si voy a meter gol o no voy a meter gol, ¿no? Entonces, ese fantasma de todo project manager que se llama scope creep, lo queremos evitar controlando los cambios que están ocurriendo, para que los cambios sigan un procedimiento y para que todas las cosas, bueno, pues tengamos una cierta anticipación para evitar desviaciones, pero sobre todo que nos saturen a cambios, ¿no? Bueno, pues aquí también tenemos que controlar científicamente cómo va el proyecto, es decir, eso que he cuantificado cómo debe ir, se llama líneas base. Pues aquí tengo que controlar la línea base de alcance, la de cronograma y la de costes. Sobre el alcance también tengo que ir validando que los entregables son aceptados, pero los entregables que vienen de ejecución pues no se entregan aquí, ¿vale? Los entregables primero hay que ponerles el sello de que están correctos, ¿vale? Eso es misión de la calidad. Por eso entrarían a controlar la calidad de los entregables y aquí diríamos si los entregables están verificados, y si los entregables están verificados, pues suben aquí a controlar la línea base y en el proceso 5.5 pues bueno, hago que el cliente pues inspeccione esos entregables y yo me anoto cuando me ha dicho que sí, que están aceptados y quiero ir sumando entregables aceptados, ¿vale? Bueno, poco más por aquí. Sobre la parte central de la monitorización y control, bueno, pues tenemos que decir que pues aquí en el centro está digamos, ese diagnóstico, ¿vale? Y si antes éramos un director de orquesta que estábamos dirigiendo una partitura, ¿verdad?, en ejecución, aquí somos como el médico, ¿vale?, con el estetoscopio que está midiendo si el proyecto está enfermo o está sano, ¿no? Bueno, pues esto se realiza justamente aquí en el 4.4, pero para esto necesitamos información, ¿vale? Y tenemos información en bruto, ¿vale?, que viene por aquí, con los datos del desempeño del trabajo, y tenemos otra información que viene por comunicaciones, etcétera, ¿no? Y tenemos muchos cambios. Los cambios que se han solicitado, pues ¿dónde está? Aquí. Solicitudes de cambio, pues vienen de ejecución. Otros cambios vienen de controlar la línea base cuando algo pues hay que corregirlo para volver a, digamos, para disminuir una tendencia de desviación, por ejemplo. Pero bueno, ven que los cambios pues pueden venir de ejecución, vienen de aquí, también pueden venir pues de, bueno, pues cuando estamos verificando validando si un entregable, a ver, estamos verificando un entregable, pues puede ser que no sea correcto el entregable, entonces hay que hacer una solicitud de cambio, ¿vale? Cuando estas flechas no entran a una caja concreta, es que eso significa que entran a todas, ¿no? Entonces, todos estos procesos tienen como salida pues solicitudes de cambio, actualizaciones de los activos de procesos, etcétera, ¿no? Igual que por aquí, esto significa que estas flechas entran a todas las cajas, ¿vale? Bueno, ya digo que la información en bruto tengo que traducirla a información para tomar decisiones. Entonces, eso lo hago
pues por ejemplo aquí en el 10.3 este control de las comunicaciones tiene este objetivo, ¿vale? De que, bueno, pues de a partir de información en bruto producir documentación que, bueno, pues sirve para tomar decisiones. Eso lo llamamos información del desempeño del trabajo. También controlando la participación de interesados sale información del desempeño del trabajo, y eso pues también me puede venir de las líneas base o de las áreas de calidad y riesgos de control. Bueno, pues todo esto aquí lo sumo, ¿vale? Lo agrego, es un proceso del área 4 y tengo pues una decisión. Me pongo el estetoscopio y sé, o no lo hago aisladamente, o sea, esto se hace pues de forma conjunta, ¿vale? Se utilizan herramientas de gestión de proyectos, o sea, Project Management Information Systems, técnicas analíticas, y aquí decido si vamos bien o vamos mal. Y si vamos mal, pues aquí sigo sumando cambios. Los cambios pueden entrar porque se han solicitado, como antes decía, porque vienen de las líneas base, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí también pueden solicitarse cambios cuando estamos controlando las comunicaciones o la participación de interesados, o diagnosticamos que el proyecto no va bien, ¿vale? Entonces, esos cambios, aquí la virtud de esta parte del control, pues es que esto se haga de una forma centralizada. O sea, si los cambios ocurren de forma dispersada, si bueno, pues no los centralizamos, pues nos va a ocurrir el scope creep. Por eso una recomendación muy importante del PMBOK es que realicemos el control integrado de los cambios. Entonces todos los cambios al final se centralizan en este proceso, y aquí pues de una forma consensuada, es decir, con expertos y con el comité de control de cambios, de una forma con reuniones, etcétera, de una forma en la que el project manager no toma la decisión, sino que hace participar a los demás en el problema, pues decidimos si los cambios hay que hacerlos o no. Entonces, si se aprueban, se emite una solicitud de cambio aprobada, y eso pues fluye hacia el, como decíamos antes, más partitura de la ejecución, ¿vale? Sobre los riesgos, calidad, adquisiciones, bueno, pues es importante repasar que los entregables que vienen que se entregan desde ejecución, pues aquí se les pone el sello de si son buenos, es decir, si están verificados, si son correctos, mejor dicho, ¿vale? También aquí nos viene información sobre si hemos realizado bien los cambios, si hemos cambiado algún elemento, algún producto del proyecto, ¿no? Entonces, aquí verificamos que los cambios están correctamente realizados, ¿vale? Y si es que sí, pues emitimos una información de cambio validado, y si es que no, pues como siempre, solicitud de cambio o información, ¿vale? Los riesgos, pues ya se pensaron en la planificación, aquí se controlan y esto está vivo. O sea, los riesgos hay que seguir replanificándolos, ¿vale? Entonces ese registro de riesgos se actualiza, y eso pues son actualizaciones de documentos del proyecto. Y las adquisiciones, bueno, pues tenemos que administrar un contrato, tenemos que, bueno, verificar que se han cubierto hitos, tenemos que ir aprobando pagos, etcétera, etcétera. Pero ya no nos metemos en el trabajo, ya el trabajo lo hace un tercero. Aquí estamos, bueno, nos ponemos como clientes a recepcionar esos trabajos y a opinar sobre si son aceptables o no, ¿vale? Bueno, pues aquí terminamos. Lo más importante de aquí es que salen los entregables aceptados, y esos entregables aceptados se meten en el proceso de cierre. Aquí ya estoy entendiendo que todos los entregables están aceptados, entonces me atrevo a dar el paso de formalizar el cierre, ¿vale? Y cuando cierro las adquisiciones, pues cada una de ellas tengo que liberar esa obligación contractual, que significa un contrato, ¿no? Y bueno, pues esto lo reentro por cada contrato, mientras que esto pues lo reentro por cada proyecto o cada fase del proyecto. Bueno, pues como ven, esto es complicado de explicar, es muy largo, pero a mí me ordena mucho la cabeza, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos que recapitular en un curso qué hemos visto y por dónde vamos. Yo esto lo utilizo mucho, y también a mis alumnos pues se lo doy en formato PDF para que lo vayan entrenando, ¿no? Porque yo creo que es muy útil conectar procesos para entenderlos bien, que al fin y al cabo lo que queremos, no queremos aprobar un examen, queremos entender correctamente el PMBOK para utilizarlo en nuestro día a día.
Pues muchas gracias por su atención.